Hola, les saludo con mucho gusto una vez más para los estudios bíblicos para célula. Somos la Iglesia Bautista de Kendall. En esta ocasión vamos a hablar de lazos familiares y líneas raciales confusas en la lección número 4. Y déjenme ir por la introducción. En la época de Pablo, los primeros cristianos tenían problemas de prejuicio, racismo y orgullo. En la actualidad, la gente en la iglesia tampoco es perfecta. Considere por unos momentos las relaciones que tiene dentro de la familia de Dios. Pone murallas y barreras. ¿Cómo lo han formado como persona las cosas buenas de estas relaciones y experiencias? Ciertamente, hermanos, que la multiculturalidad es una experiencia maravillosa. Conocer gente de otras nacionalidades y de otros grupos étnicos es enriquecedor, pero no es menos cierto que hay un desafío por delante. El lenguaje, aunque hablamos el mismo idioma, a veces una palabra puede significar una cosa para uno, significar otra cosa para otro. La cultura, en algunos casos verdaderamente sí el idioma, muy diferente, total. Digo, hay que aprenderlo para poder entenderlo. Y así por el estilo, ¿no? En ese mismo orden de ideas. Pero ciertamente que hay un enriquecimiento en lo que es el aspecto cultural, costumbrista, y aún desde el punto de vista espiritual hay una sensibilidad mayor entre algunos grupos que con otros. Dice, en la mayoría de ciudades donde se plantó el cristianismo, la sociedad se podría dividir en dos grupos: judíos desplazados y el resto, o sea, los gentiles. Éfeso no fue la excepción. A menudo en estas ciudades había una inquieta tregua entre los grupos por el bien de los negocios y la paz. El evangelio creó una nueva e inesperada tensión debido a que el cristianismo quitó las barreras sociales y religiosas naturales entre estos grupos. Este no era siempre un acontecimiento bienvenido. Algunos querían que se mantuviese la separación. Pablo enseñó constantemente que en Cristo las personas de muy diferentes orígenes podrían ser uno. Y vamos entonces en esta lección número 4 a la lectura bíblica en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Yo leo Nueva Versión Internacional y dice como sigue. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo
espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Vamos a ir entonces a algunas preguntas de exploración para ir enriqueciendo la reflexión. Dice la pregunta: haga una lista de algunas características que podrían haber separado a los judíos y los gentiles. Yo puse aquí algunas. La idea es que todos podamos enriquecer la reflexión opinando, dando tu respuesta. Pero por ejemplo, creo que separó entre los judíos y los gentiles, los separó la ley mosaica. También el pacto bajo circuncisión. Los judaizantes querían que los nuevos creyentes en Cristo, los cuales no habían nacido de una tribu, de las tribus de Israel, que no eran judíos, querían que se circuncidaran. O posiblemente el liderazgo, el nuevo liderazgo de la iglesia en Cristo, ya no eran el sacerdocio judío, sino que ahora era un liderazgo diferente. El idioma también, la cultura, la ciudadanía, en fin, la religión. Algunos aspectos que creo yo podrían haber separado, debe de haber habido muchos más. ¿Qué está describiendo Pablo cuando dice que Cristo es nuestra paz? Yo creo que está diciendo que en Cristo tenemos el vínculo perfecto de unión. No debería ya de haber barreras de separación, ya que Jesucristo, en él está la paz. Acuérdense que la paz para un judío, o sea, el shalom, tiene que ver con un desarrollo integral, como para que haya paz y tranquilidad en cada uno de ellos. Entonces ya a través de Cristo, el cumplimiento de la ley en Cristo, el cumplimiento del pacto, en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, etc. El siguiente dice: antes de la muerte de Cristo, la nación judía juzgaba su rectitud mediante su obediencia a numerosas leyes, regulaciones y sacrificios. ¿De qué manera la vida y la muerte de Cristo desafían ese concepto de justicia? Cristo dijo que en él se cumple la ley y los sacrificios. Por medio de Cristo hoy tenemos acceso al Padre, ya no por el cumplimiento de preceptos ni la presentación de sacrificios, porque el Señor Jesús es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero sin mancha. La muerte y resurrección de Cristo cambiaron la forma en que nos acercamos a Dios. De ser sus criaturas pasamos a ser sus hijos. Describa la diferencia. Para más ayuda, dice, lea Romanos 8, 13 al 17. Bueno, si leemos Romanos capítulo 8, vamos a encontrar que el Señor nos habla de la bendición de Jesucristo. Entonces voy a leerles una vez más, Nueva Versión Internacional, Romanos capítulo 8, versículos 13 al 17. Dice: porque si ustedes viven conforme a ella, permítanme leer desde el 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la vida pecaminosa o la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice
al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Con toda claridad, Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, ya no nos ministra un espíritu de esclavitud al pecado, miedo de ser condenado, sino un espíritu de adopción. Somos hijos, somos herederos, por lo cual podemos decirle al Padre, Abba. Podemos llegar con toda confianza, como cuando alguien en español le dice papito a su papá, o daddy en inglés. Esa confianza que no había antes por cuestión del cumplimiento estricto de la ley. Este pasaje describe a la iglesia de Cristo como un edificio de muchas piedras. ¿Cuán bien funciona esa analogía al describir a la iglesia de hoy en día? Yo creo que la describe bien desde el punto de vista aspiracional, desde el punto de vista práctico. Es como aguas que se mueven, en cuanto que sí está en el orden, está como resistiéndose a ese modelo. Pero definitivamente Cristo es la roca, es la piedra angular. En derredor de Cristo debe de ir toda la iglesia. Todos nosotros somos piedras vivas, dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9, lo cual me doy el permiso de leérselos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Pedro mismo, que a veces hay la discusión de que si él era la roca, entonces tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús, refiriéndose a él mismo. Y vean lo que Pedro nos dice y qué similitud tiene con lo que Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Primera de Pedro 2:4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros vamos juntándonos como piedras vivas, dice Pedro. Somos ese edificio espiritual del que Pedro estaba mencionando. Vamos entonces a este punto de inspiración donde el autor de estos estudios nos hace reflexionar aún más. Dice: nos especializamos en promover la expresión "yo tengo la razón". Escribimos libros acerca de lo que otros hacen mal, nos graduamos en encontrar chismes y nos convertimos en expertos en revelar debilidades. Nos dividimos en pequeños grupos y luego, Dios nos libre, no volvemos a dividir. ¿Son tan divisivas nuestras diferencias? ¿Son tan prominentes nuestras opiniones?
Son tan anchas nuestras paredes. Es tan imposible encontrar una causa común. Que sean uno, oró Jesús. Uno, no uno en grupos de 2000, sino uno en uno. Una iglesia, una fe, un Señor. No bautistas, no metodistas, no adventistas, simplemente cristiano, sin denominaciones, sin jerarquías, sin tradiciones, solo Cristo. Demasiado idealista, imposible de lograr. Creo que no, se han realizado cosas más difíciles, ¿sabe? Por ejemplo, una vez en el madero, un creador dio su vida por su creación. Tal vez todo lo que necesitamos son unos cuantos corazones que estén dispuestos a seguir ese ejemplo. Reacción. Las divisiones, ¿no?, que hubo en el pasado las hay hoy también. ¿Cuáles fueron las implicaciones raciales? ¿Cuáles fueron las implicaciones raciales de la paz que trajo Cristo? Bueno, las implicaciones raciales tienen que ver con la manera de vivir, cómo cambió la manera de vivir, porque entonces ahora debe de haber unión, participación, el compartir unos con otros. Judíos y gentiles no debían de participar según la tradición, según la normativa judía, pero ahora en Cristo sí. Y vemos ejemplos como el de Pedro, que se juntó con los gentiles. Sin embargo, Pablo en algún momento le llama la atención y le llama hipócrita porque estaba jugando dos bandos entre ser judaizante y a la vez la gracia del Señor. Uno de los esfuerzos de Cristo fue terminar con el odio que se basa en la raza y la cultura. ¿De qué maneras puede ayudar la iglesia en ese esfuerzo hoy? Como dije al inicio, la multiculturalidad debe de estar presente en la iglesia. Lo vemos en el libro de los Hechos, el idioma, el grupo racial o étnico y la cultura. Hermanos, debería de ser el de la iglesia, el de los principios bíblicos. Yo escucho decir que somos una iglesia de X nacionalidad, porque obviamente hay algunos que les gusta la relación de sus propias naciones, comen lo tradicional según su nación, el trato es parecido, etc. Pero el Señor nos llama a juntarnos entre todos y hacer su obra entre todos. Haga una lista de los mejores beneficios de pertenecer a la familia de Dios que usted ha descubierto. Bueno, yo he descubierto unidad, a pesar de barreras culturales, idiomáticas, tradiciones. He disfrutado de la unidad, de la amistad y la hermandad, de la relación, del perdón y de la aceptación. Ciertamente, hermano, es sobrenatural, es sorprendente cómo nos podemos unir a pesar de que tenemos barreras culturales y de tradición. Ustedes pueden ahondar un poco más en la célula, no quiero acaparar todo el tiempo. Dice la siguiente pregunta: ¿en qué forma la muerte de Cristo nos dio el derecho a venir a Dios como nuestro Padre? Bueno, a través del sacrificio de Cristo vinimos a ser familia espiritual. Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer. Eso es lo que el Señor permite, tener una nueva familia, ser parte, ya no un Dios alejado, sino un Dios cercano. ¿Qué barreras que obstaculizan la unidad en Cristo ha visto usted en su propia iglesia? Aunque no lo noto intenso, aunque no es algo de intensidad,
yo creo que en nuestra iglesia de vez en cuando hay una diferenciación que no se vuelve en sí un obstáculo ni una gran barrera, pero sí existe el aspecto de la nacionalidad, el aspecto de la cultura, el aspecto del idioma, el aspecto de la escolaridad, el aspecto doctrinal y en algunas ocasiones el aspecto de la economía. Se lo dejo nada más mencionado. Probablemente usted estará de acuerdo o no estará de acuerdo conmigo. Es algo para discutir. Estoy apenas aportando. Ustedes en la célula pueden ahondar todavía más. ¿Cuál es la importancia del hecho de que Jesús es la piedra angular en la iglesia? ¿Cómo puede ese hecho conducir a más unidad entre los creyentes? Yo agradezco al Señor que Él sea la piedra angular, que no sea más nadie. Si a mí me pusieran a elegir quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar, muy probablemente un par que andan por ahí yo los dejaría. Yo no los aceptaría en el reino de Dios. Pero bendito Dios que también hay un par que andan por ahí, y tanto ellas como ellos, que probablemente a mí no me pondrían en la lista de los salvos. Pero bendito Dios que Él es la piedra angular. En Él tenemos la unidad. En Él y solamente en Él podemos tener la seguridad. Porque Él es el pivote, Él es el eje central. Y nosotros todos en derredor de Él cada día sacrificando nuestra carne para parecernos cada día más a Él. Así que no hay líder humano que nos conduzca a la unidad que solo Cristo puede darnos. Así que nos unimos por Cristo. Yo tengo el privilegio de conocerlos a ustedes por Jesucristo. Yo tengo el privilegio de vivir en esta ciudad por Jesucristo. Tengo el privilegio de relacionarme con personas como ustedes por Jesucristo. Y podría seguir diciendo a muchas más cosas que solamente por Cristo se han logrado. Vamos entonces a las lecciones sugeridas por el autor de este estudio. Jesús concluyó su sermón del monte con la declaración de que confiar en Él y obedecerlo era como construir una casa sobre una roca. Usted puede leerlo en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Pablo hace eco a ese punto en su enseñanza sobre la iglesia. Todo depende de Jesucristo. La fidelidad a Él es determinante y determina todas las acciones y decisiones. Jesús es el ecualizador supremo en un mundo en el que estamos orgullosos de lo que nos hace diferentes o mejores. A los demás, Jesús ofrece un lugar donde nos reunimos como iguales. Él declara que las paredes que construimos son intrascendentes y quiere quitarlas. Jesús no ofrece una alternativa. Él viene a nosotros con el plan original y la manera en la que podemos retornar a Él. Él es el camino. Sugerencia para el punto final de oración. Padre, mientras emprendemos la tarea de ser tu pueblo, rogamos que tú nos ayudes, que glorifiquemos tu nombre, que tengamos una mentalidad abierta, que seamos sinceros, que estemos dispuestos a cambiar y crecer. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de estar en tu familia. Y yo digo, amén. Él es el vínculo perfecto. Muchas gracias, hermanos, por unirse a este estudio de las células en nuestra iglesia. Será entonces hasta una próxima vez en que podamos disfrutar de la lectura y la reflexión en la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga.